Muy buenos días, saludamos a todas las personas que llegan a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludamos a toda la Iglesia Santa del Monte de Oreb. En el día de hoy tenemos una predicación que tiene como título Las misericordias infalibles de Dios. Las misericordias infalibles de Dios. Esta palabra está inspirada en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones 3:22. Esto está dado bajo el formato de ilustraciones de bolsillo. Ya vamos en el tercer libro de los profetas mayores, que es Lamentaciones. Ya vimos Isaías, Jeremías, ahora vamos a ver Lamentaciones 3:22, que dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Recordemos que el título de esta predicación es Las misericordias infalibles de Dios. Una lamentación es una queja con una muestra de dolor. El libro de Lamentaciones, que consta de 5 capítulos, es un escrito profético que nos habla de las lamentaciones de Jeremías por su pueblo. Por eso hablamos del libro bíblico profético de Lamentaciones de Jeremías. Jeremías fue el profeta que advirtió a los habitantes de Judá de que detuvieran su comportamiento idólatra antes de que Dios los echara de esta tierra, enviándolos al cautiverio en el reino pagano de Babilonia. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristeza, no solo por lo que sabía que le iba a suceder, sino porque sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no escuchaba. Jeremías también predicó durante 40 años y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio o sensibilización de los corazones y de las mentes de este pueblo obstinado en la idolatría, pueblo obstinado en el paganismo, en adoración a otros dioses. Iglesia, en esta escritura, el Espíritu Santo de Dios, a través del profeta Jeremías, revela la patética condición de un pueblo. Estamos hablando del pueblo de Judá, después de la conquista babilónica de Jerusalén. Recordemos que a estas alturas el reino de Israel estaba ya dividido en dos: el reino del norte, que se llamaba Israel, con capital Samaria, y el reino del sur, Judá, con capital Jerusalén. Después de esta conquista, es decir, de la Gran Babilonia, notamos la triste y dolorosa condición en la que quedó todo el reino del sur, Judá, después de que Nabucodonosor conquistó la ciudad de Dios, Jerusalén. Este pueblo del reino del sur, Judá, se desvió de los caminos del Todopoderoso, trayendo ruina y sufrimiento a los exiliados, es decir, a los que fueron llevados a Babilonia. El gran Yo Soy, el defensor de Israel desde la antigüedad, abandonó a su pueblo a un terrible destino. El dolor y las lamentaciones de Jeremías por la persecución y las aflicciones de este pueblo y de él mismo hicieron que elevara a Dios
enormes súplicas pidiendo misericordia, solicitando esa benevolencia infalible de nuestro gran Rey, esas piedades y compasión por las debilidades de su pueblo, teniendo en cuenta que el amor de Dios nunca se acaba, que su compasión jamás se agota, demostrando de esta forma que no han sido destruidos porque Dios tenía misericordia de ellos. Ahora, iglesia, vamos a leer todo el capítulo de Jeremías, el capítulo 3 de Jeremías. Es un capítulo de 66 versículos, es algo extenso, pero es importante que prestemos mucha atención a lo que el profeta Jeremías está hablando de él mismo con relación a Dios, ya que de este texto vamos a sacar una enseñanza clave, una enseñanza que es fundamental para nuestro propio crecimiento espiritual. Vamos a leer entonces, vamos al libro de Jeremías. Estamos en Jeremías, vamos a leer todo el capítulo 3, Jeremías 3. Dice: esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. Entonces el pueblo iba a ser liberado, el pueblo tenía esperanza en que iba a ser liberado, pero todo era por la misericordia de Dios, por la compasión, por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Entonces Jeremías 3 dice: esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Está hablando Jeremías y está hablando ¿de quién? De Dios. Entonces, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Fíjate, iglesia, que los términos que está utilizando Jeremías para referirse a lo que el Señor hasta ese momento, en ese momento estaba haciendo. Entonces fíjate que vemos como a Jeremías en un estado de confusión, estaba equivocado. Seguimos en el 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Ahí vamos en el versículo 20. Ya a partir del versículo 21 vemos como un cambio en la actitud de Jeremías. Ya vemos como la iluminación que el Señor le hace a Jeremías. Entonces sigue el 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ese versículo 22 es el que estamos utilizando como soporte para esta predicación.
Lo vuelvo a leer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos en los cielos. Fíjate cómo está hablando ya Jeremías, ¿no? Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Está hablando de Jerusalén. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda su vergüenza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según las obras de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Bien, ahí termina todo el capítulo 3 de Jeremías. Son 66 versículos. Entonces fíjate el cambio de actitud que tuvo Jeremías a partir del versículo 20. Entonces vemos en la primera parte de este capítulo, o mejor dentro de los primeros 20 versículos, vemos claramente que el profeta Jeremías tenía un problema, una gran dificultad, un gran conflicto en su alma. ¿Acerca de qué? Acerca de la percepción de Dios, acerca de la percepción que él tenía de Dios. La sensación y el discernimiento que él tenía de Dios estaban errados. Esta equivocación hacía que él pensara y sintiera que era Dios
la causa principal de su aflicción. Jeremías no estaba pensando bien, percibiendo bien o interpretando bien las circunstancias. Había una confusión en sus emociones. Por lo tanto, no estaba sintiendo de manera adecuada, ni tampoco estaba reconociendo, ni confesando, ni declarando de manera correcta su relación con Dios. Vamos a ver entonces en la traducción lenguaje actual el mismo texto en estos 20 versículos para tener más claridad al respecto. Entonces vamos a Lamentaciones 3 del 1 al 20, traducción lenguaje actual. Es la misma, pero en otra traducción. Es el mismo contenido, pero en otra traducción. Entonces empieza diciendo Jeremías, habla de Dios. Yo soy el que ha sufrido el duro castigo de Dios. Él me forzó a caminar por los caminos más oscuros. No hay un solo momento en que no me castigue. Oscura tumba es mi vida. Es como si ya estuviera muerto. Dios me rodeó por completo de la miseria más terrible. Me dejó sin fuerzas. No tengo un solo hueso sano. Se niega Dios a escucharme, aunque siempre le pido ayuda. A cada paso me pone tropiezos y me hace perder el camino. Me tiene preso y encadenado. No puedo escaparme de él. Objeto soy de sus ataques. Soy el blanco de sus flechas. Como animal feroz me vigila esperando el momento de atacarme. Me obliga a apartarme del camino para que no pueda defenderme. Ya me partió el corazón con sus terribles flechas. Dios ha llenado mi vida de tristeza y amargura. Todo el día y a todas horas la gente se burla de mí. Voy en el 16. Estoy completamente derrotado porque Dios me hizo caer. Ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Bien, hasta ahí llega el versículo 20. Observamos entonces que en estos primeros 20 versículos que Jeremías expresa desesperación porque percibe equivocadamente que Dios está en su contra y que Él es la causa de sus problemas físicos, porque dice, no tengo ni siquiera un solo hueso bueno, es decir, estoy lleno de enfermedades. Escondiéndose también en sus sentimientos de temor, sintiendo desesperanza, depresión, amargura por las burlas que le hacía el pueblo y por el aparente abandono de Dios. En términos generales, vemos que las emociones del ser humano, de nosotros los humanos, los que somos polvo de la tierra, ¿sí? Vemos que las emociones son el producto de los pensamientos. Si no estamos pensando de manera correcta, si nuestra mente no está siendo renovada de manera permanente por la palabra de Dios, si no estamos percibiendo y comprendiendo a Dios de una manera adecuada, esto se reflejará en nuestra vida emocional, en nuestro comportamiento y nuestra conducta. Ahora vemos que del verso 21 en adelante, la baja tolerancia o resignación de Jeremías cambió. También lo vamos a ver en la traducción lenguaje actual. Pero como les decía en la versión que vimos de la Reina Valera 1960, a partir del versículo 21 ya baja, ya la actitud cambia. Entonces vemos que de este verso 21 en adelante baja la tolerancia,
o la resignación de Jeremías. Vemos que ya cambia, se transforma. El entorno y la percepción de este profeta se vieron espiritualmente alterados por aquel que nos da esperanza. Se le vino a la memoria las grandes misericordias de Dios por su pueblo, por sus escogidos. Fíjate, iglesia, que el cambio fue real, auténtico, rebosante de los atributos espirituales que el Rey de Reyes quiere y requiere que todos nosotros pongamos por obra. Bien, vamos a leer entonces en el libro de Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones de la traducción lenguaje actual, vamos a leer Lamentaciones 3 del 21 hasta el final, hasta el 66, para ver qué cambio tuvo Jeremías. Dice, pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Imagínate, voy en el 25. ¿Qué decía Jeremías en los anteriores versículos hasta el 20? Ahora pongamos en contraste lo que decía a lo que está diciendo ahora. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos y aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el sufrimiento. Es conveniente callar cuando Dios así lo ordena y olvidar la venganza cuando alguien nos golpea. Debemos esperar con paciencia que Dios venga a ayudarnos. Realmente Dios nos ha rechazado, pero no lo hará para siempre. Voy en el 32. Nos hace sufrir y nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión porque su amor es muy grande. Violar 34. Violar los derechos humanos es algo que Dios no soporta. Maltratar a los prisioneros o no darles un justo juicio es algo que Dios no aprueba. Oye bien esto, nada puedes hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque Él así lo ordena. No tenemos razón para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados. No tenemos razón para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados. Si pecamos contra Dios y Él no quiere perdonarnos, pensemos en qué lo hemos ofendido. Dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Una nube envuelve a Dios. No le deja escuchar nuestra oración. Lleno de enojo, Dios nos persigue. Nos destruye sin ninguna compasión. Nos ha expuesto ante las naciones como si fuéramos lo peor. Que ya está hablando de Jerusalén y de Judá, ¿no? Nos ha expuesto ante las naciones como si fuera lo peor. Fuimos la burla del enemigo. Sufrimos en carne propia los horrores de la destrucción. Cuando Nabucodonosor, el imperio babilónico, a través del rey Nabucodonosor, destruyó Judá y destruyó Jerusalén. Sufrimos en carne propia los horrores de la destrucción. 47. Cuando vi destruida mi ciudad, no pude contener las lágrimas. Realmente me duele ver sufrir a las mujeres de Jerusalén. Se me llenan de lágrimas los ojos, pero no hay quien me consuele.
Espero que desde el cielo Dios nos mire y nos tenga compasión. 52. Intentaron matarme y no sé por qué razón. Mis enemigos me atraparon, me encerraron en un pozo. Recordemos que este profeta fue muy sufrido, le pegaban, lo maltrataban, lo metían a las cisternas, es decir, de donde ellos sacaban el agua del pozo, lo metían allá. Fue un profeta que sufrió mucho. Vuelvo a leer 52. Intentaron matarme y no sé por qué razón. Mis enemigos me atraparon, me encerraron en un pozo. Estuve a punto de ahogarme. Creí que había llegado mi fin. En la profundidad de ese pozo, te pedí ayuda, Dios mío, y tú atendiste mis ruegos, escuchaste mi oración. Te llamé y viniste a mí. Me dijiste que no tuviera miedo. No me negaste tu ayuda, sino que me salvaste la vida. Dios mío, ayúdame. Mira el mal que me causaron. Mira el mal que piensan hacerme. Quieren vengarse de mí. Tú sabes cómo me ofenden. Tú sabes que me hacen daño. Tú bien sabes que mis enemigos siempre hacen planes contra mí. Míralos. No importa lo que hagan, siempre están burlándose de mí. Voy en el 64. Espero que los castigues con toda tu furia. Bórralos de este mundo. Mi Dios, dales su merecido por todo lo que han hecho. Maldícelos y hazlos sufrir. Ahí termina el 66 en la traducción lenguaje actual. Entonces vemos el contraste de lo que inicialmente Jeremías estaba sintiendo, estaba pensando, estaba elaborando en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones y las decisiones que él tomaba porque estaba equivocado, estaba errado. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir de este pasaje bíblico? De que nosotros, humanos, polvo de la tierra, somos seriamente afectados por la percepción que tengamos de nuestro entorno, mas no por el entorno como tal. Vuelvo a repetir, somos seriamente afectados por la percepción que tengamos de nuestro entorno, mas no por el entorno como tal. Debemos admitir que los sucesos o acontecimientos positivos o negativos que ocurren en nuestra vida no pueden determinar lo que somos. Para nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, nosotros los que estamos en este camino de salvación, a nosotros nos es una obligación considerar que solo Dios determina quiénes somos y no las circunstancias por las que pasemos. La interpretación de los incidentes que suceden en la vida, en nuestra vida, son los que determinan qué tan bien nos conducimos y qué tan bien manejamos las presiones de la vida, de nuestra vida. Es importante, vuelvo a repetir, que las interpretaciones de los incidentes, de los problemas, de las cosas que suceden en la vida, tanto positivas o negativas, de esos incidentes que suceden en la vida, son los que determinan, o sea, la interpretación que le demos, la lectura que le demos a estas cosas, determinan qué tan bien nos conducimos y qué tan bien manejamos las presiones de la vida, qué tanta inteligencia emocional tenemos, qué tanta espiritualidad tenemos, del sentido
y el significado que le demos a estos eventos dependerá cuán formados estamos en los caminos del Señor y cuánta madurez espiritual tenemos. Hermanos y hermanas, es supremamente necesario e importante que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la esperanza espiritual y confianza en Dios. Debemos llenar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y voluntad del Santo Espíritu de Dios. Es primordial que nos ocupemos en las cosas del reino. ¿Del reino de qué o de quién? Del reino de Dios. Que llenemos nuestra alma y nuestro espíritu del conocimiento de Dios y de su palabra. Necesitamos ver la vida desde la perspectiva del Todopoderoso y no desde la nuestra. Y necesitamos también responder de acuerdo a este llamado divino, de acuerdo al llamado que el Señor está haciendo a nuestra vida, a través de su palabra y a través de su profecía. Actualmente hay profetas, grandes profetas que están trayendo profecía a las iglesias, profetas verdaderos de Dios. Esta iglesia particularmente tiene el gran privilegio de tener ese tipo de profecía. Recordemos que por las misericordias de Dios, por su gran compasión, por su gracia y por su favor, no hemos sido nosotros consumidos, no hemos sido destruidos. Es por la misericordia de Dios. Y el Señor quiere que esa misericordia la tengamos también nosotros. Este atributo, la misericordia, es un atributo del carácter y la naturaleza de Dios, pero también es un atributo que también puede estar en nuestro carácter, que también puede estar en nuestro temperamento, en nuestro carácter y en nuestra personalidad. Esta misericordia debe ser plantada, cultivada y ejercitada con el objeto de hacer bien por mal, por ejemplo, hacer bien por mal. ¿Para qué sirve la misericordia en nosotros los humanos? Hacer bien por mal, de que la bondad de nuestro corazón alcance las recompensas que como hijos de Dios poseemos y que los deberes que tenemos nosotros hasta para con nuestros enemigos sean un compromiso y responsabilidad de nuestra parte ante Dios y ante estas personas. Bien, vamos a leer para darle soporte a lo que acabamos de mencionar, soporte bíblico, soporte espiritual. Vamos a Lucas 6, 27, 36. Lucas 6, 27 al 36. Dice: el amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Esta es la Reina Valera 1960. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros,
así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, dice, porque Él, o sea, porque Dios es benigno, es bueno para con los ingratos y malos. ¿Sí ven? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice el último versículo de este pasaje, 36, Lucas 6, 27, 36, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces fíjate que esa misericordia es un atributo del carácter de la divinidad, de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también Él lo ha puesto en nosotros, porque dice aquí, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Como les digo, debemos fortalecernos todos los días en esa misericordia de Dios y ponerla también por obra ante incluso nuestros enemigos. Bien, querida iglesia, con estas palabras terminamos esta predicación. Dios los bendiga. Amén.